Gloria a Dios, bienvenidos al estudio bíblico. Hoy vamos a continuar con el libro de Nehemías que dimos comienzo a la semana anterior y hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 2, donde vamos a ver cómo el rey autoriza a Nehemías para ir a Jerusalén. Y vamos a comenzar con un momento de oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Espero que hayan tenido una semana a través de la cual Dios les haya bendecido, les haya guardado. Y sigamos adelante pues en este camino de estudiar la palabra del Señor para edificación y para crecimiento espiritual. Oremos. Padre de gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, venimos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, que podemos tener este tiempo, dedicar, Señor, unos momentos del tiempo que tú nos das para estudiar la palabra. Pedimos que tú abras, Señor, nuestras mentes, nuestro entendimiento, que tú hables a nuestros corazones y que tú, Señor, nos des el entendimiento, la sabiduría para poder retener lo que es bueno para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra relación contigo y también, Señor, para ser afirmados en las verdades que tú quieres que conozcamos. Damos a ti la gloria, te damos gracias por habernos guardado y esperamos, Señor, que nos sigas guardando conforme a tu gracia, porque te pedimos todo en el nombre de Jesucristo, rogando que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros. Amén. Bien, en el estudio de hoy, al comenzarlo, quisiera, en primer lugar, para aquellos que no estuvieron conectados o que no lo han visto durante el transcurso de la semana pasada, no tuvieron la oportunidad de escuchar lo que hablamos, quisiera hacer un resumen por encima para ubicarnos en contexto. Estamos hablando del tiempo de Nehemías y decíamos la semana pasada que cuando comienzan a sucederse lo que se narra, donde Nehemías es el principal protagonista humano de la historia, porque detrás de la historia de Nehemías obviamente el que está es Dios, que podemos decir que es el principal protagonista. Y decía que habían pasado unos 150 años desde el momento en que se cumplió una profecía, o diversas profecías más bien, que habían sido anunciadas por distintos profetas concerniente a lo que iba a suceder con Israel por la desobediencia de ellos. Pues Dios les anunció que serían deportados a Babilonia, lo cual ocurrió en el año 587 a.C., cuando Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén. Ya la parte norte de Israel había sido conquistada por los asirios y luego se levanta Nabucodonosor, un rey que Dios mismo, vamos a decir, levanta, porque es así como está escrito, y que Dios lo usa para cumplir aquello que había determinado para Israel, para disciplinar, para castigar a Israel por su desobediencia, siendo un pueblo que había visto la gracia de Dios, había sido testigo de todo lo que Dios había hecho, y sin embargo, pues se empeñaron en desobedecer a Dios, se entregaron a la idolatría y a cometer toda clase de pecados, desobedeciendo el pacto que Dios había hecho con ellos, y entonces eso les trajo como consecuencia pues que fueron deportados a Babilonia. Pasado el imperio babilonio, en el año 539, Ciro el Grande conquista a Babilonia, y debo decir también que muchos de los israelitas que quedaron vivos durante la invasión de Nabucodonosor, miles fueron deportados a Babilonia, y principalmente fueron deportados personas educadas, personas que tenían oficios, gente de la corte real, fueron deportados a Babilonia. Y pasado entonces ese tiempo, en el año 538 después, antes de Cristo, Ciro promulgó un decreto permitiendo que los judíos que desearan hacerlo regresaran otra vez a la tierra de Canaán, y una de las cosas que tenían que hacer era reconstruir el templo y
el rey les había encargado que una vez el templo estuviera ya en operación, oraran por él, etcétera, etcétera. Bueno, en el año 458 entonces hay un hombre llamado Esdras que era sacerdote, que era escriba, experto en las escrituras. Regresa, va con un grupo de personas, y menciono a Esdras porque el libro de Esdras y la historia de Nehemías y el libro de Nehemías están conectados. Uno es secuencia del otro, continuación del otro. Esdras ocupa un lugar antes del libro de Nehemías en la forma como están dispuestos los diferentes libros del Antiguo Testamento, y Nehemías viene a constituir el último libro histórico en el Antiguo Testamento. Así que el relato de Nehemías se sitúa más o menos entre los años 446 y 445 antes de Cristo, y como decía, habían transcurrido unos 150 años desde que los judíos comenzaron a ser deportados de la tierra de Canaán, de la tierra de Israel, hacia diferentes lugares por su desobediencia. Entonces, para ese tiempo, dije que habían transcurrido unos 150 años, por lo cual concluyo yo, y lo decía la semana anterior, que posiblemente Nehemías nació en el exilio, porque la historia comienza diciendo que había un hermano de Nehemías y otros judíos que habían llegado de Jerusalén, de esos que se habían marchado para reconstruir el templo, y muchos se habían quedado a vivir allí. Todavía para el tiempo de Nabucodonosor hubo gente que no fue transportada, que no fue llevada cautiva. Era la gente sobre todo más pobre, que vivían en los campos, en los montes, y mucha de esa gente se quedó y estaban entonces en un problema bastante serio en cuanto a lo económico. Dice el versículo 2 del capítulo 1, que vino, dice Nehemías, Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces el informe no fue muy bueno, porque dice el versículo 3 que su hermano le dijo que el remanente, o sea, los que habían quedado, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. O sea, vivían avergonzados, estaban empobrecidos, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. No tenían ningún motivo de satisfacción por el lugar donde estaban viviendo, después que Jerusalén pues era considerada una joya y que muchos trataban de conquistar por su belleza, sus palacios, sus edificios, y especialmente por el templo, habiendo sido una ciudad rica y siendo Israel una tierra rica y próspera. Entonces ahora lo que había era hambre, vergüenza, inseguridad, y había influencia pagana. De allí que se destaque el hecho que la ciudad estaba destruida y que los muros habían sido quemados a fuego, lo cual quiere decir que no había ningún tipo de protección. Todo en Jerusalén, pues no se permitía el paso por lo general a cualquiera, porque sobre todo cuando se celebraban fiestas sagradas, nadie podía, que no fuera judío, podía entrar al templo, y habían ciertas condiciones. No podían acceder a todas las áreas del templo, y ahora pues no había ningún tipo de control, sino que cualquier pagano que quería podía entrar, al punto que vamos a ver más adelante que había inclusive gente pagana viviendo en áreas que correspondían al templo. Esa era la situación. Bueno, y entonces dice Nehemías que cuando él oye estas palabras se sienta, aquello lo conmovió profundamente, y dice, lloré, en el verso 4 del capítulo 1, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. O sea, fue una conmoción bastante grande aquello por lo cual estaba pasando Nehemías cuando él oye las noticias, el estado, la condición en la cual se encontraba la llamada
ciudad de Dios, donde Dios había prometido que su nombre sería allí adorado, que su presencia estaría en ese templo, y Dios había dado muchas manifestaciones, muchas declaraciones acerca de su amor por Jerusalén. Y allí entonces Nehemías, conmovido, entonces se le quita el apetito, está triste, está conmocionado, está impactado, y entonces él dice que él ayuna y está orando, ¿no? Y vemos aquí, concluíamos en la primera parte de esta serie de estudios sobre el libro de Nehemías, cómo el pecado trae consecuencias. O sea, una persona puede pecar y puede que no suceda nada, pero eventualmente va a surgir o va a cosechar el fruto de sus acciones. Y eso pasa con un individuo, puede pasar con una familia, puede pasar con una iglesia, y también puede pasar con una comunidad entera, inclusive una nación entera, porque el pecado engrandece a la nación. El pecado es afrenta de los pueblos. Así dice la Biblia. ¿Ve? Que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. Y tarde o temprano, la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. O sea, pasaron unos cuantos años antes de que se cumplieran las profecías que habían sido anunciadas por muchos de los profetas del Antiguo Testamento, que fueron contemporáneos a Jeremías, a Isaías, a Ageo, a Zacarías y a otros profetas que profetizaron acerca de lo que le vendría a la ciudad por causa de su pecado. En eso entonces nosotros tenemos que meditar y prestar atención y ser cuidadosos. Por eso es que debemos esforzarnos los creyentes en evitar pecar, en esforzarnos en pecar, en no pecar, y esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Porque en algún momento vamos a cosechar el resultado de la desobediencia a Dios. Y entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que sucedió allí en Israel? Que el enemigo se hace fuerte. Nabucodonosor no era nadie, era un desconocido en Babilonia. Sin embargo, Dios lo levanta, lo hace fuerte, se convierte en el rey que es para cumplir el propósito de Dios. Por cierto, que en estos días, cuando se está hablando mucho de las elecciones en los Estados Unidos y hay mucha preocupación por los resultados que muchos no desean y no esperan, hoy publicaba yo un versículo que está en el capítulo 4 de Daniel, donde dice que Dios levanta, que Dios es el que pone los reyes o los quita, que Él le da autoridad a aquel que quiere para cumplir Dios sus propósitos. Y Dios por eso levanta a Nabucodonosor, se hace fuerte, Dios permite que este hombre se haga fuerte, que se convierta en un guerrero poderoso y que vaya conquistando todas esas tierras hasta llegar a conquistar toda el área de Palestina, todo lo que era Siria, todo lo que era Israel, el sur. Y Dios lo permite para cumplir un propósito. Lo mismo que sucedió allí puede suceder con nosotros, en el sentido de que cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios permite que el enemigo se levante, se haga fuerte, y Dios lo usa para que nosotros paguemos por nuestra desobediencia. Eso hace entonces que Dios, el pecado, nos retire su apoyo, su compromiso y su protección. Que las murallas, como fueron derribadas las murallas de Jerusalén, sean derribadas y que cunda la ruina, que cunda el pánico, a veces legal, a veces espiritual, a veces económico, que no tengamos paz y que muchas veces se levantan problemas y surgen problemas en la vida personal, en la vida familiar, en las relaciones con los demás. Pero la buena noticia es que Dios no nos abandona totalmente, porque ese no es el deseo ni el propósito de Dios. De la misma manera sucedió con Israel. Dios los castigó, pero Dios tenía planes para restaurarlo. Y cuando Jeremías, en el capítulo 29 de su libro, dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Y él lo está diciendo, está repitiendo lo que Dios le ha dicho para el pueblo. No son planes para hacerte mal, sino planes para hacerte bien, para restaurarte. Esos son los planes de Dios. Pero esos planes se van a cumplir cuando el pueblo, los hijos de Dios, asumamos la actitud
que Dios quiere que asumamos. Entonces, la restauración se inicia con el reconocimiento de nuestras faltas, de nuestra condición, cuando confesamos el pecado. Porque entonces es allí cuando Dios comienza a trabajar en función de la restauración, de la renovación. Y Dios comienza a cumplir aquellos propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy avanzamos entonces hacia el capítulo 2. Y en el capítulo 2 yo le he puesto como título que el rey autoriza a Nehemías para ir a Jerusalén. Y allí se produce entonces la aparición de un liderazgo que está latente, que está allí, pero que no se había manifestado. Pero esta situación y las noticias, las malas noticias que le dan a Nehemías, sirven para que un liderazgo que estaba latente se haga evidente. Y el capítulo 2 comienza diciendo, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerje, que estando ya el vino delante de él, recordemos que Nehemías ocupaba una posición bien importante en la corte, y decíamos que era tan importante que básicamente la vida del rey se le encomendaba a aquel que era elegido para desempeñar ese trabajo de copero del rey, de servirle el vino al rey, de supervisar lo que el rey comía, su familia, etcétera, etcétera. No era una posición cualquiera. Y Nehemías está allí en esa posición tan importante. Era un hombre de mucha confianza del rey y tenía la oportunidad que mucha gente no tenía en ese tiempo, porque inclusive muchos funcionarios de la corte para ver al rey tenían que solicitar una audiencia y que se le concediera la audiencia. En el caso de Nehemías, él estaba continuamente en el palacio, vivía cómodo, vivía en habitaciones del palacio, buena comida, en fin, posiblemente buena ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dice, estando ya el vino delante de él, dice, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, recordemos que dice que él había estado ayunando, que había estado triste, compungido. Y obviamente cuando nosotros nos sentimos así, obviamente eso se refleja en nuestro rostro, ¿no? En nuestra manera de movernos, de hablar, etcétera, etcétera. Y dice que él no había estado antes triste en la presencia del rey. Y eso sucedió entonces en el mes de Nisán, que es el 12º mes del calendario hebreo, el mes número 11, dice, y corresponde más o menos entre mediados de marzo y abril de nuestro tiempo, ¿no? de nuestro calendario occidental, el calendario que nosotros usamos, de tal manera que estábamos por allí acercándose, pues, saliendo del invierno, acercándose la primavera, y dice que ese fue el tiempo cuando sucedió eso. Nosotros habíamos hablado antes de que cuando Nehemías, cuando su hermano va a visitarle, en ese tiempo era el invierno. Nehemías dice que estaba en Susa, la capital del reino, de tal manera que podemos deducir fácilmente que eso fue, dice, en el mes de Quisleu, el 9º del calendario hebreo. Podemos deducir que habían pasado unos 2 meses desde el momento en que le dan la noticia a Nehemías hasta el tiempo en el cual él comienza a narrar esto. Durante esos 2 meses, él no tomó ninguna determinación. Él estuvo en meditación. Él estuvo orando a Dios. Él estuvo pensando, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer algo. ¿Ve? Y llega este tiempo. Dice que posiblemente, como ya dije, estuvo orando. Pero a pesar vamos a decir, de su estado anímico,
Nehemías no cesó en sus obligaciones. Por supuesto, él era un siervo que él no se valía por sí mismo, era un cautivo, y entonces él tenía que hacer su trabajo. Y él seguramente siguió haciendo su trabajo. No ocupaba esa posición por nada. Posiblemente era un hombre meticuloso, ordenado, limpio, dedicado, cuidadoso de todo lo que hacía, cuidaba todos los detalles. Delante de la corte del rey, las personas no podían actuar descuidadamente, y menos en una corte como aquella. Así que él está haciendo su trabajo y de pronto el rey nota que hay algo diferente aquí en Nehemías. Y dice el versículo 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Y el rey dice, no es esto sino quebranto de corazón. O sea, el rey sabe que el hombre está afligido, que el hombre está triste. Usted cuando tiene alguna aflicción, alguna preocupación, inmediatamente pues se le nota. ¿Y qué hacen los amigos, qué hacen la familia? De inmediato preguntan, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna dificultad? ¿Te pasa algo? Y en este caso el rey lo nota. Quiere decir entonces que había cierto aprecio, cierta confianza del rey. Recordemos, estamos hablando de un rey de un imperio, pero gigantesco. Entonces, o sea, dominaba Irán, dominaba lo que hoy es Irak, territorios del norte, o sea, hasta llegar a la parte occidental del Mediterráneo. Entonces, ¿qué pasa con Nehemías? ¿Cuál es la reacción de Nehemías en ese momento? Dice, entonces temí en gran manera. O sea, de pronto él le dio un miedo tremendo cuando el rey le llama la atención, porque el rey está inquieto a causa del semblante de Nehemías y él se aterroriza, porque cuando dice temí en gran manera, lo que está diciendo es me llené de miedo, me aterroricé, y la razón es porque no era aceptable que la gente que estaba en la corte mantuviera delante del rey una vestimenta o una actitud o unos modales que fueran inadecuados. Por eso entonces él dice temí en gran manera. Y el versículo 3, allí Nehemías dice cuál era la razón de la tristeza. La hemos visto, la sabemos, porque lo hemos visto desde el capítulo anterior. Versículo 3 dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Y yo me imagino diciéndolo en voz baja, con la cabeza abajo, con los ojos mirando al piso sin mirar directamente al rey, y diciéndole, ¿cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas al fuego. O sea, hay una actitud allí de humildad en lo que dice Nehemías. Pero dice lo que en ese momento él siente decir. Recordemos que este hombre ha estado orando. Por meses ha venido orando, intercediendo, posiblemente pidiéndole a Dios, Dios, ¿qué quiero hacer? Y seguramente tuvo ese sentimiento, esa idea en el momento de voy a hablar con el rey, pero no se atrevió. Sigue orando, está esperando el tiempo de Dios. No toma decisiones a la ligera. No se deja llevar solamente por sus sentimientos, por su estado de ánimo para reaccionar. La palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y también dice el proverbio que del hombre son las disposiciones del corazón, pero que del Señor de Jehová es la respuesta de la lengua. Es decir, que el que habla, el creyente, el que teme a Dios, el que busca a Dios, debe hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Sus palabras, sus reacciones, sus consejos, sus decisiones deben ser guiadas con base en la palabra de Dios. Entonces, cuando él ha manifestado al rey lo que sucede, versículo 4 dice,
Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer o qué quieres que haga? Se puede interpretar de esa manera. Y fíjense que en ese versículo 4, creo que está la clave del éxito de Nehemías. Estos estudios yo los he titulado Nehemías, liderazgo para la reconstrucción y el avivamiento. Porque lo que Nehemías hace no solamente influye desde el punto de vista físico y de recuperación de la ciudad, de la reconstrucción de la ciudad, sino desde el punto de vista va a tener una influencia espiritual, desde ese punto de vista, y en la recuperación de la autoestima de aquella gente que estaba en pena, en gran necesidad, en vergüenza, tal y como le ha descrito su hermano que ha regresado allí. Obviamente Nehemías no ha ido, porque si él hubiese estado allá, entonces no había necesidad de que él le preguntara a su hermano cómo está todo, y que su hermano le diga las puertas están quemadas a fuego, las murallas están destruidas, o sea, la gente está en gran mal, porque Nehemías hubiese sabido que todo eso, esa era la realidad de la ciudad desde el punto de vista físico. Pero la obra, el trabajo de Nehemías, el liderazgo va a llevar a algo más que reconstruir unas murallas y que reconstruir unas casas. Entonces, cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? La respuesta, o por lo menos lo que Nehemías narra y nos dice que hizo, él dice, entonces, escucha bien. Dice Nehemías, entonces oré al Dios de los cielos. Y esa es una lección que nosotros tenemos que aprender y algo que tenemos que tomar en cuenta. Que cuando hay grandes decisiones que tomar, cuando hay retos que enfrentar, cuando hay dificultades que superar, cuando hay necesidades que llenar, cuando hay cosas que corregir o que reconstruir en lo espiritual, en lo físico, en cualquier orden, cuando hay que reconstruir relaciones con los demás, con la familia, con los vecinos, con familiares, etc., es importante orar. La oración no puede ser solamente un recurso que lo usamos en tiempos cuando nos encontramos sin saber qué hacer y en apuros. La oración debe ser lo primero que hay que hacer antes de abrir la boca cuando tengamos que tomar decisiones importantes. Ahora yo quiero llamarles la atención acerca de lo siguiente, porque Nehemías no era un hombre que oraba solamente cuando oró allí en el versículo 4 del capítulo 2. No, en el capítulo 1, versículo 4, ya él dice que cuando le dan las malas noticias, dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es decir, ante las malas noticias. Cuando les dan las malas noticias y se consterna, Nehemías ora. En el versículo 4 del capítulo 2, cuando tiene entonces que tomar decisiones acerca de lo que quiere, que el rey le dice qué cosas pide, dice, oré al Dios de los cielos. Si nos vamos al capítulo 4, y voy a irme adelantando para mencionarles eso, cuando él se consigue con unos enemigos que se burlan de él, que saben que ha llegado para reconstruir las murallas y para reconstruir otras zonas de la ciudad, los enemigos se burlan. Entonces él, ante la burla, en lugar de enfrentarse a ellos, porque tenía a su cargo soldados, aunque de aquellos también los tenían, y eran las autoridades locales que querían oponerse al trabajo de la obra de Dios, el versículo 4 dice que cuando ellos se burlan, él dice allí, del capítulo 4, dice que él ora y le dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. En el versículo 9, cuando dice que estaban conspirando esta gente contra ellos,
Ante la conspiración, él no dice, no, voy a pelear contra ellos y le voy a decir 4 o me voy a enfrentar y si tenemos que enfrentarnos de hombre a hombre, lo que sea. Él no dice, oramos a nuestro Dios. En el capítulo 5, versículo 19, ante la situación en la cual se encontraba el pueblo y cómo él estaba ayudando a la gente con los recursos que tiene, él ora y le dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Luego, en el versículo 9 del capítulo 6, él vuelve otra vez cuando ve que la gente se debilita, está como perdiendo la esperanza o que están pensando no vamos a poder y la gente está debilitada en su confianza y en su esperanza. Él ora a Dios de nuevo y dice, oh Dios, fortalece tú mis manos, porque él también llega un momento en que se siente agobiado, se siente sobrecargado por el trabajo, por los retos que tiene que enfrentar de toda clase y como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ante los retos, las dificultades y el desánimo, Nehemías no dice, voy a abandonar esto y me voy otra vez al palacio y voy a dejar que esto se quede así como está. Él ora. Y luego los enemigos siguen insistiendo porque el enemigo no se queda tranquilo a la primera. Él vuelve a orar y dice, acuérdate, Dios mío, y él da los nombres. Dice, estos son los señores que están perturbando tu obra, que nos quieren perjudicar, que nos quieren atemorizar, y somete aquello a Dios. Y así sigue Nehemías orando, como lo vemos también más adelante, en el capítulo 13, en el versículo 14, y él ha hecho ya una serie de cosas, una serie de avances, todo lo que se ha hecho. Y él le dice a Dios, acuérdate, Dios mío, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios en su servicio. Él está diciendo a Dios, Dios mío, tú sabes que he dejado, como decir, he dejado mis comodidades, he dejado mi trabajo, he viajado aquí, he venido a pasar trabajo, Dios mío, pero lo he hecho por ti, para servirte, para honrarte. Y obviamente que Dios no se olvida, porque la Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano, pero él está diciendo a Dios esto. Cuando él trabaja para que el culto que estaba decaído en el templo y los ministros del templo se habían ido a trabajar en los campos y hacer otros trabajos porque no hay manera de sostenerlos en la obra, no hay recursos para sostenerlos. Entonces él se esfuerza para que ellos vuelvan otra vez y se restaure la adoración a Dios. Y él ora a Dios y le dice, también por esto acuérdate de mí, Dios mío. Y así, fíjense que el versículo 31 del último capítulo, del versículo 13, dice que él ha trabajado duramente para purificar lo que era el servicio, el templo, la ciudad, para que las ofrendas sean llevadas a tiempo a la iglesia y el servicio y la adoración a Dios se mantenga. Él termina diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. O sea que vemos que ante diferentes circunstancias y dificultades, diferentes situaciones, Nehemías es un hombre de oración, es una persona, puede ser un hombre, puede ser una mujer, que tiene un compromiso con Dios, que siente que Dios le ha llamado para hacer un servicio para la gloria de su nombre, y entonces se dedica con todo el afán, pero no solamente se respalda, depende de su inteligencia, de su experiencia, de sus capacidades para organizar o sus capacidades logísticas o de los recursos materiales que tiene. Él sabe, Nehemías ha entendido que la obra de Dios demanda mucho más allá de tener un edificio, de tener recursos, de tener buenos músicos o de tener buenos ayudantes, de tener un buen edificio con buenas instalaciones, equipo de sonido y toda clase de cosas. La obra de Dios depende de mucho más que eso. Si no hay oración, pues hay un punto muy débil, porque la piedra angular de la obra de Dios es la oración. Sin la oración, el edificio está débil y tiende eventualmente a deteriorarse, a fracturarse, a agrietarse, y muchos edificios, estoy hablando de congregaciones, de ministerios, se vienen abajo porque su base fundamental no es
es obviamente la palabra de Dios, pero la oración no ocupa el lugar que debe ocupar en todas las áreas de lo que se hace en el ministerio para la obra de Dios. Entonces, Nehemías era un hombre que creía en el poder de la oración, pero que no solamente creía en el poder de la oración, sino que oraba, que practicaba la oración, era un ejemplo. Entonces, las circunstancias que vemos a lo largo de este libro indican que Nehemías era un hombre de oración. Pero volvamos otra vez, que notamos allí en el versículo 4 que cuando el rey le dice, ¿qué pides? Nehemías dice, entonces oré. Ahora, podemos imaginarnos que cuando Nehemías dice oré, no es que hizo una oración larga, que cerró los ojos y se tiró de rodillas o se metió en una habitación a apartar. Mi conclusión, porque es lo que me dice la lógica, que estando en la presencia del rey, él hizo una oración en su corazón. Y él ora, porque él no le dice al rey, mira, discúlpame, rey, permíteme, voy a mi habitación, voy a orar y luego vengo por aquí a decirte lo que quiero. No, él tuvo que hacer una oración rápida, una oración breve. Y lo que viene a mi mente es pensar que Nehemías tuvo que haber hecho una oración tal como esta. Dios mío, ayúdame. Porque la Biblia dice, cuando Jesús habla de la oración, dice que no seamos como los fariseos o como aquellos que creen que por su palabrería serán oídos. Que podemos argumentar y manipular a Dios por el tipo de vocabulario que utilicemos y tratar, como hacían los griegos, de convencer a través de un discurso y de la oratoria para manipular al público, y que lo mismo podemos aplicar con Dios. Entonces yo concluyo que la oración de Nehemías tuvo que ser muy breve, una oración muy corta. Y esa oración estaba relacionada con la pregunta del rey. Ayúdame, Dios, en esto. Oh Dios, dame sabiduría. Oh Dios, dame palabras. Oh Dios, dime lo que debo hacer. Pero eso estaba obviamente en la mente y es algo que sale del corazón, esa oración. Cuando una oración se hace de corazón, puede ser un ayúdame solamente. Guíame, líbrame. O cuando algunas personas testifican que han estado a punto de morir en accidente y dicen, Dios mío, sálvame. Y esa oración llega hasta el templo de Dios. Pero esa oración que hace Nehemías es una oración que está respaldada por días, por semanas, por meses de ayuno, de oración, de meditación, de estar en la presencia de Dios. Y por eso esas palabras cortas que Nehemías ora tienen un respaldo, tienen una autoridad, hay un poder en esas palabras que dice Nehemías. Entonces, la oración está relacionada con la pregunta del rey. Y esa oración recibe una respuesta inmediata. Hay oraciones que Dios permite que pase un tiempo porque la Escritura dice que todo tiene su tiempo en el calendario, en la manera de obrar de Dios. ¿Ve? Pero hay oraciones que tienen una respuesta inmediata. El versículo 5 dice, y dije al rey, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Es una petición bien específica, pero que implicaba muchas cosas. ¿Sabe lo que implicaba? Implicaba para el rey entonces ahora buscar a una persona de confianza que reemplace a Nehemías en una labor que era de vida o muerte para el rey. O sea que es una petición audaz. Hay peticiones que se le hacen a Dios que son audaces y que tienen que ser audaces. Por eso es que el Señor dice, pedid y se os dará. Dice, y mayores cosas haréis porque yo voy al Padre. Por eso uno ve que hay personas que desarrollan grandes obras para Dios y obviamente Dios los ha seleccionado para ese propósito específico y son gente que hacen oraciones audaces a Dios. Quiero que me envíes allí. Mire, y está hablando de
dice, la ciudad sepulcro de mis padres y la reedificaré. O sea, no era como en el día de hoy que los métodos de construcción permiten pues construcciones rápidas. Los materiales, los recursos, las maquinarias. No era levantar una muralla que me voy con camiones de ladrillos y busco unos albañiles y en poco tiempo van a hacer una pared. Eran murallas de piedra. En Jerusalén yo vi lo que se dice que son restos de esa muralla que levantó Nehemías. Y es una muralla bastante gruesa y está hecha con piedras, o sea, la construyeron con piedras. Primero el peso, cargar todo lo que significaba mover esas piedras, cortar piedras, ponerlas, acomodarlas como si fueran un rompecabezas, para levantar una muralla que fuera lo suficientemente ancha y lo suficientemente alta para que verdaderamente constituyera una muralla de protección para la ciudad, porque esa era la idea, eso era lo que se buscaba. Entonces, hacer todo eso iba a implicar una buena cantidad de tiempo. De hecho, ocurre que pasa mucho tiempo para que Nehemías cumpla su cometido. Lo que le está pidiendo al rey no es cualquier cosa. Pero quiero decirte lo siguiente. Cuando tú le pides al rey algo que está en el propósito de Dios, allí no importa el tiempo, no importa lo que tienes, no importa lo que no tienes, ni siquiera importa cómo lo vas a hacer, porque Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar todo lo que necesitas. Entonces, en este versículo 5 aparece el tema que domina los hechos narrados en el libro de Nehemías, el cual es la reedificación del muro de Jerusalén y la reedificación de gran parte, vamos a decir, de los edificios y de las casas que estaban en Jerusalén, sobre todo en la parte central. Versículo 6 dice, entonces el rey me dijo, y note lo siguiente, la respuesta no dijo el rey, mira, déjame pensarlo, porque la verdad es que esta es una decisión muy importante, va a implicar cambios en la corte, va a tener que ver con mi seguridad, etcétera, etcétera. Sino que cuando es la voluntad de Dios, la respuesta es inmediata. Me dijo el rey, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. O sea, no era una semana. Primero recuerden que estábamos a 1200 kilómetros de la ciudad de Susa a Jerusalén. Estamos hablando de 1200 kilómetros. De modo que era un viaje largo. Era un viaje a caballo. Y era un viaje largo. Segundo, aquello iba a tomar tiempo, el rey lo sabía, los reyes acostumbraban a construir grandes cosas, tenían proyectos, construían muchas cosas, palacios, murallas, en fin, ellos sabían lo que implicaba aquel trabajo, porque muchas veces ellos venían, conquistaban ciudades, destruían parte de la ciudad y luego la mandaban a reconstruir. Sabía lo que implicaba el costo de tener que reconstruir, no solamente el tiempo que implicaba aquello. Cuando él hace la propuesta, dice, y agradó al rey enviarme después que le señalé tiempo. Entonces, no se especificó el tiempo que Nehemías se acordó con el rey. Pero si algo vemos aquí, de lo cual hablé en otro estudio bíblico, en el libro de Esther, es de la providencia de Dios. Es lo que Dios hace que ocurra, lo que Dios permite que ocurra, y la vemos manifestada aquí. Porque vemos que en su providencia Dios le permitió, porque el propósito, seamos claros, y tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual. La idea no es de Nehemías. El propósito de reconstruir no es de Nehemías. El propósito de reconstruir viene de Dios, que ya lo había anunciado muchos años antes de que sería reconstruida de nuevo la ciudad. Así que el propósito viene de Dios. Lo que pasa es que Dios usa hombres y mujeres para cumplir sus propósitos. Si Dios quiere usarte a ti
para cumplir su propósito, va a suceder, quizás en otra realidad, lo mismo que sucedió con Nehemías. Porque Nehemías estaba en la posición conveniente. ¿Cuál era? Estaba delante del rey, estaba en la corte, tenía acceso al mandamás, al que tomaba las decisiones desde el punto de vista terrenal del gobierno, el poseedor de los recursos, el que podía otorgar los permisos. Entonces, Nehemías fue puesto por Dios allí, no hay duda. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, si Dios tiene un propósito contigo, te va a poner allí en la posición que conviene. Te va a poner en el tiempo preciso, porque no fue delante de otro rey, no fue delante de otro gobernante, sino del rey que Dios decidió usar. Y él estuvo en el tiempo preciso y al servicio del rey que convenía al propósito de Dios. Por eso muchas veces nosotros nos cuesta entender por qué se dan ciertas situaciones políticas en los países, en nuestros países, de injusticias, de cosas que suceden y se prolongan por un tiempo y nosotros no entendemos por qué Dios permite eso, pero Dios tiene un propósito. El rol de nosotros es entender que Dios tiene un propósito y que Dios permitirá que se den las circunstancias que Él ha determinado para que se cumpla ese propósito. Y si Dios te va a usar a ti dentro de ese propósito, entonces Él va a proveer las circunstancias y los recursos necesarios para que tú seas utilizado de acuerdo o utilizada de acuerdo con el propósito de Dios. Pero veamos ahora lo que dicen los versículos 7 y 8. Además dije al rey, porque no solamente pidió permiso para ir. Ahora, ¿qué iba a hacer Nehemías en Jerusalén, yendo allí con el permiso, si no tenía con qué trabajar? Él era un sirviente, básicamente era un esclavo. No esclavo en el sentido como lo entendemos nosotros, que lo maltrataban, que, en fin, no. En este caso, pero él era un cautivo del rey. Y entonces él dice al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y fíjense lo que pasa, cuando Dios está en el propósito, no faltará nada. Por eso, dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando Dios es el que está guiando, nada falta. Dice, y me lo concedió el rey según la benéfica. Miren cómo él dice, no es porque yo estoy allí, tengo contactos y hablo con el rey y hablo con la reina y hago bien mi trabajo y soy bien apreciado. Él no dice nada de eso, sino que dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, que Nehemías sabe cuándo tiene que darle la gloria a Dios. Él sabe que es Dios. Él siente que es Dios. Él reconoce que es Dios y dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, ¿qué es lo primero que él pide? Dice que se me den cartas. En otras palabras, yo necesito credenciales. Algo que justifique y que dé testimonio de que he sido enviado y autorizado por el rey. En lo espiritual, si nosotros vamos a edificar la obra de Dios, necesitamos credenciales. Pero yo no estoy hablando aquí de títulos de seminario ni de instituto bíblico. No estoy hablando de credenciales en teología y que he hecho tantos cursos. Yo no estoy hablando de ese tipo de credenciales. Hay gente que tienen credenciales de ese tipo que son tienen títulos de teólogo y son impíos, no temen a Dios, ni han conocido a Dios, ni obedecen a Dios, inclusive llegan al punto de poner en duda la palabra de Dios. Las credenciales de las cuales estoy hablando yo es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estoy hablando de los dones del Espíritu. El respaldo, los dones del Espíritu, que el Espíritu dé testimonio en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestra enseñanza, en nuestro testimonio. Esas son las credenciales
que verdaderamente surten efecto cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Dice que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, es decir, del río Éufrates, hacia donde ellos iban. Mire, y es interesante porque cuando lo llevamos al terreno espiritual, él iba a tener lucha con los gobernadores del otro lado del río, con los que gobernaban, con los que estaban nombrados por la corte para vigilar los intereses y proteger los intereses del rey allí. Y Nehemías, lo vamos a ver, tuvo muchas luchas. Y la Biblia dice, y recuerden esto, lo dice en Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y ellos no reconocen sino la autoridad de Dios. Dice en el libro de los Hechos que había unos hombres en una ciudad, hijos de un funcionario de la sinagoga, que quisieron hacer exorcismo y consiguieron un hombre endemoniado. Y eran varios hermanos, y ellos comenzaron a decirle que en el nombre de Jesús, dice, te conjuramos en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, que salgas de él. Y con esas palabras querían echar fuera aquel o aquellos demonios que estaban en la vida de aquella persona. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta del endemoniado dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes no. Y dice que se abalanzó sobre ellos. Y ellos tuvieron que salir corriendo porque la fortaleza y la fiereza de aquel hombre era tal, porque aquellos demonios no reconocieron la autoridad. Pero cuando hay hombres y mujeres llenos de Dios, no importa si son potestades, principados, demonios, fuerzas espirituales de maldad, reconocen que hay una credencial cuando hay oración, cuando hay palabra de Dios y cuando hay autoridad de Dios y la presencia del Señor en el corazón. Entonces, cuando Dios pone un propósito en nuestro corazón, tenemos que orar, tenemos que pedir. ¿Qué tenemos que pedir? Porque yo veo que Nehemías dice, oré, entonces oré. ¿Y qué es lo que resulta? Cuando oramos que estamos haciendo la obra de Dios, cuando nosotros estamos orando por cualquier cosa, tenemos que pedir los recursos de acuerdo con fines específicos. La oración tiene que ser específica. En el caso de Nehemías, él pidió específicamente, y cuando tú estás haciendo la obra de Dios, pide específicamente lo que tú quieres. Dios sabe lo que es necesario. Pero Dios quiere que tengamos esa confianza, que descansemos en Él y que seamos francos con Él. Él dice específicamente que se me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Lo otro que él pide son credenciales. Lo que está pidiendo es poder para llevar adelante la obra de Dios. Si tú estás motivado para servir a Dios, pídele a Dios, dame los recursos, Señor, que yo no tengo, y dame poder para servirte. El poder, esa autoridad, él dice, es para que se me franquee el paso, es decir, para que se me abran puertas. Dios abre puertas, ábreme puertas, dígale así a Dios, que Dios te abra puertas. Él pide cartas para los gobernadores al otro lado del río. Esas cartas eran el testimonio de esa autoridad que él había recibido del rey. Versículo 9 dice, y vine luego a los gobernadores del otro lado del río, o sea, el rey le concede lo que le pide, y le di las cartas del rey. Aquellas cartas iban con el sello real y todo lo que implicaba el protocolo. Credenciales. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Aquí hay gente para protegerlo, para respaldar esa autoridad. Porque si Nehemías se aparece solo y dice, aquí estoy yo y yo vine a hacer esto,
pues nadie lo respeta y posiblemente su vida corría riesgos. Pero él va con gente que ha sido enviada por el rey para protegerle. Si tú haces la obra de Dios y tienes un llamado de Dios, tienes un don de Dios, tienes preparación porque te has preparado en oración, en estudio de la palabra, preparación en diferentes áreas, sobre todo en el día de hoy, que el ministerio es demandante y que requiere no solamente del conocimiento de la Biblia, sino también de otros conocimientos. Tú necesitas la protección de Dios. Nadie que hace la obra de Dios puede hacerla sin protección. Pero la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Dios ha prometido enviar a sus ángeles. Aunque no los veamos, aunque no los sintamos. Pero es la obra de Dios, es la palabra de Dios. Y tenemos que aceptar el testimonio que Dios mismo da. Entonces él va a los gobernadores que representan las autoridades institucionalizadas que ejercen dominio en un área determinada. Eran los gobernadores de allí. Y a veces nosotros tenemos que ir a hacer la obra de Dios en lugares donde hay gobernadores que no son políticos, son entes, como dice la Biblia, entes espirituales de maldad. ¿Ve? Versículo 10 dice que cuando se oye que él ha ido a los gobernadores, dice, oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, allí comienzan a aparecer los nombres de quiénes son esos gobernadores y esas autoridades. Y nos va dando información, Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita. Les disgustó en gran manera, en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Dios. Mire, hoy no voy a terminar este capítulo 2 porque nos ocuparía más tiempo del que regularmente estoy usando. Pero espero que les esté pareciendo interesante lo que hemos venido hablando, porque se va a volver muy interesante. Y esto para aquellos especialmente que sienten esa motivación para servir a Dios, esos que saben que han sido llamados por Dios. Estas lecciones les van a servir para darles inspiración, para guiarles e instruirles cómo debe actuar aquel que ha sido llamado por Dios para cumplir un propósito. Y me voy a quedar aquí, en esta parte del versículo 10. Dice que les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien. Entonces, esto me hace a mí pensar que aunque los enemigos de la obra de Dios estén conscientes de la autenticidad, de la autoridad que nos ha sido otorgada, el enemigo siempre buscará desconocer esa autoridad. Siempre va a tratar de obstaculizar la obra de Dios, de obstaculizarnos, y se va a oponer a los propósitos de la reedificación, es decir, al propósito de Dios. En este caso, la reedificación. En otros casos, hay personas que quieren cambiar de vida, que quieren buscar a Dios, y el enemigo siempre se va a oponer a ese propósito. Pero como hemos visto, y yo les señalaba los diferentes versículos y capítulos donde dice que Nehemías oró, es importante, bien sea para una persona, para un individuo, un hombre, una mujer que quiere hacer la voluntad de Dios, que ore, que se mantenga en oración. Porque siempre que Dios levanta ministros o salva a alguien, siempre que Dios hace algo para procurar el bien de sus hijos, para restaurar lo que está en ruinas, para edificar su obra, el enemigo se va a disgustar. Y eso es lo que vemos aquí. Pero los creyentes, los hijos de Dios, hemos sido comisionados por el Rey de Reyes Jesucristo para edificar su reino aquí en la tierra. Y con ese propósito hemos sido investidos de autoridad para cumplir con la obra del Señor. ¿Cómo así? Lucas 24, 49 al 46, en resumen dice, id y haced discípulos en todas las naciones.
enseñándoles, dice el Señor, todas las cosas que os he mandado. Entonces, esa es la autoridad. La autoridad es el Señor el que envía. Marcos 16, 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, Y el que creyere y fuere bautizado, dice allí, será salvo. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. Esas son las credenciales. Poder para enseñar la palabra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Poder para testificar. Porque en esencia la obra de Dios consiste básicamente en testificar el Evangelio, en enseñar, en comunicar el Evangelio. Y vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Y esperemos pues que este estudio o el comienzo de esta parte haya contribuido. Tienes la ocasión otra vez, particularmente a través de mi teléfono algo sucede que he tenido muchos problemas y de pronto se corta. Si alguien sabe de esto y me puede orientar, pero estoy transmitiendo por el teléfono de mi esposa y el mío. Y por alguna razón la señal se interrumpe en mi teléfono a cada momento. Así que si alguien sabe de esto y me puede decir, mire, lo que puedes hacer es esto, pues ayúdenme con eso. Pero el que quiere ver de nuevo este estudio, escucharlo de nuevo, pues vaya a la página de Facebook de mi esposa, busque Mari González y después yo siempre lo llevo a YouTube en el canal Alan J. González, Pastor, y allí también pueden verlo y se van de nuevo a recordar de estas cosas que he venido diciendo en la última hora. Entonces vamos a continuar, si el Señor lo permite, en el próximo estudio, el próximo jueves, dentro de una semana, y vamos viendo cómo este estudio se va haciendo cada vez más interesante y vamos a descubrir cosas que van a contribuir a edificarnos y a orientarnos en cuanto a lo que tiene que ver con cumplir el propósito de Dios. Así que no se quede con esto, ya sabe que puede compartirlo para que otros sean edificados. Ese es el propósito de esta cita, de estos estudios, que seamos edificados, que seamos beneficiados y bendecidos por el mensaje de la palabra de Dios. Así que voy a hacer una oración para despedirnos y nos vemos entonces, si Dios quiere, si Dios lo permite, el próximo jueves a la misma hora. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que hemos expuesto, que tú nos revelas, que tú nos enseñas, Padre Santo. Tú mereces toda la gloria, el mérito es tuyo, los propósitos son tuyos, eres tú, Señor, el que nos enseña y te pedimos que nos sigas enseñando. Te pido por cada uno de aquellos, Señor, que han estado conectados, por los que se conectarán después, por cada persona, Señor, que escucha este estudio, que tú le bendigas. También te ruego, Señor, que dadas las circunstancias que vivimos en estos días, tú pongas tu mano de sanidad, de liberación, de protección, de provisión sobre cada uno de mis hermanos, de mis amigos, Señor, que escuchan la palabra y que te buscan, Padre, de corazón, esperando que tú les asistas, que tú les proveas y que tú les bendigas según tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga y nos vemos entonces, si Dios quiere, en la próxima oportunidad.